Si bien hace años que los Zetas son un cártel desarticulado que ha perdido gran parte del poder que supo ostentar, su legado de brutalidad es imborrable. Ya sea mediante masacres multitudinarias o con el despedazamiento de sus enemigos del mundo del narcotráfico, los sicarios de esta organización son los responsables de haber llevado un paso más allá la violencia en México. Es por eso que hoy queremos presentarte 3 de sus crímenes más impactantes, los cuales, ya sea por el volumen de sangre derramada o por la malicia demostrada para con las víctimas, quedaron marcados a fuego en la memoria colectiva de todos los mexicanos. Estas son las 3 masacres más brutales efectuadas por los Zetas. La tarde del 25 de agosto de 2011, cientos de personas se encontraban jugando en el Casino Royal, un centro de apuestas ubicado en la ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León. Cartas, ruletas y dados que giraban entre risas, pero la suerte ya estaba echada hacía tiempo. A pocas cuadras del casino, dentro del restaurante El Gran Pastor, una quincena de sicarios de los Zetas se habían reunido junto a sus jefes cerca de las 2 de la tarde. Después de una hora partieron en grupo hacia una gasolinera donde compraron bidones con gasolina para luego enfilar hacia la casa de apuestas. Minutos después de las 3 de la tarde, 2 camionetas, un sedán y un Mini Cooper llegaron al frente del Casino Royal. En este material tomado por una cámara de seguridad frontal, podemos ver el momento exacto en que la muerte arriba al establecimiento. De su interior bajaron unos 10 hombres armados que ingresaron al local atestado al grito de «¡Ya se los cargó la verga!». Era el inicio del infierno para la concurrencia. Los sicarios no solo comenzaron a abrir fuego de forma indiscriminada contra los presentes, sino que también rociaron todo con gasolina, tanto a las máquinas tragamonedas como a las personas. Los testimonios respecto al inicio del ataque son contradictorios, en parte debido a la naturaleza caótica y repentina de la situación. Así recuerda el evento Samara Pérez, quien perdió a su hijo Javier en el ataque. Entraron estos individuos, una verdadera locura. Es de lo que más puedo recordar a una señorita que estaba en la puerta principal. Le dieron con una cacha de un arma. Todo eso demasiado rápido. Algunos sobrevivientes afirman que hubo al menos una explosión de granada en el recinto. Otros que los sicarios destruyeron las máquinas y robaron las pertenencias de los muertos. Lo cierto es que en cuestión de minutos, el humo y las llamas se apoderaron de todo el edificio. El fuego consumió el local durante al menos 3 horas hasta que la situación fue controlada por los bomberos locales. Cuando fue posible ingresar, los cuerpos de rescate se encontraron con un escenario infernal. Decenas de cadáveres carbonizados en el área principal y los baños. Algunos todavía tenían en sus manos teléfonos celulares con los que intentaron pedir auxilio. La gran mayoría de las víctimas murieron asfixiadas por intoxicación de monóxido de carbono, aunque también se encontraron cuerpos que habían sido pisoteados durante la estampida hacia las salidas de emergencia, muchas de las cuales estaban cerradas con llave. El saldo final fue de 52 muertos y 10 heridos, transformándose en uno de los atentados narco más brutales de la historia. La pregunta es, ¿qué causó semejante violencia? Una vez que las ruinas terminaron de consumirse, comenzaron las investigaciones y el largo proceso judicial. De inmediato se hizo aparente que un cártel narco se encontraba detrás de la masacre, siendo el Cártel del Golfo y los Zetas los principales sospechosos. Finalmente se confirmó que fue este último el responsable, y al cabo de una semana se realizaron varias detenciones. Los sujetos arrestados confesaron haber llevado a cabo la masacre. Lo más macabro es que aseguraron que su intención no era matar a nadie, sino enviar un mensaje amenazante a los dueños del casino, quienes se habían negado a pagar una cuota semanal de 130,000 pesos a la organización criminal. El 14 de septiembre de 2011, las autoridades presentaron un listado con los 18 involucrados en el atentado, incluyendo nombres completos y fotografías. De ese total, una decena de sicarios fueron procesados y condenados a diversas penas.
Actualmente en el lugar donde ocurrió la masacre se encuentra un altar con 53 cruces blancas, una por cada víctima, más otra correspondiente al bebé nonato de una joven que pereció entre las llamas. La violencia de los Zetas no conocía ningún tipo de límite, y eso quedó demostrado aquella fatídica tarde de agosto. Lo increíble es que exactamente un año antes ya habían llevado a cabo una matanza incluso peor. El 23 de agosto de 2010, las autoridades de San Fernando, municipio de Tamaulipas, dieron con las tenebrosas fosas que ocultaban los cuerpos putrefactos de 72 personas, los cuales se encontraban en avanzado estado de descomposición debido al contacto con la intemperie. Había rastros de uso de armas de fuego y todo apuntaba a un fusilamiento masivo. Parecía una de esas impactantes imágenes tomadas en los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, pero no había nada de antiguo en esa barbarie. Se sabía que la macabra faena había sido ejecutada por los Zetas. Quedaban solo 2 preguntas por contestar. ¿Quiénes eran esas víctimas y por qué fueron asesinadas con semejante brutalidad? Gracias a varios testimonios, la policía pronto descubrió que se trataba de un grupo de migrantes provenientes del centro y el sur del continente americano. Muchos de ellos, viajeros que buscaban una mejor vida laboral. Según funcionarios federales mexicanos, los migrantes partieron de Veracruz el 21 de agosto con la intención de pernoctar en algún poblado de Tamaulipas. Antes de llegar a San Fernando, fueron interceptados por un grupo de sujetos armados, quienes les obligaron a brindar información sobre parientes en Estados Unidos, además de exigirles dinero a cambio de su libertad. Ante las negativas eran golpeados, fusilados por la espalda y arrojados a una gigantesca fosa ubicado en este rancho ruinoso. Más allá de este hecho sanguinario, lo más increíble es que hubo al menos un sobreviviente que logró escapar a través de fingir su muerte ocultándose entre los cuerpos sin vida de otras personas. Se trata del migrante ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, quien una vez trasladado a su país natal, brindó detalles cruciales para reconstruir la masacre. De acuerdo con Pomavilla, el 22 de agosto el grupo de viajeros fue encerrado en una casa y posteriormente trasladado a otra vivienda donde permanecieron aproximadamente un día. En ese lugar fueron amarrados en grupos de a4, con las manos para atrás. Al llegar la noche, Pomavilla escuchó ruido de disparos y posteriormente entraron otros sujetos que empezaron a matarlos a todos, o más bien a casi todos. Porque comenzaron así a pasconear a los hombres con las armas. Fue cuando yo salí en carrera y salté una ventana a caer un cañal. Y después de salir del cañal me tiré a un río que había ahí. Estuve 45 minutos bajo el agua y ellos hicieron disparo al agua y dije yo, Dios será la voluntad si voy vivo a mi país, a ver a mis hijos y a mi hermano. La voluntad y la suerte ciertamente estuvieron del lado del ecuatoriano, quien pudo huir del lugar para buscar ayuda en el camino. Al día siguiente encontró unos marinos mexicanos quienes le auxiliaron. Como es frecuente con los crímenes narco, la investigación estuvo plagada de dudas. A los pocos días de descubiertas las fosas, aparecieron sin vida los cuerpos de 3 sicarios de los Zetas que fueron identificados como autores de la matanza en San Fernando. Durante todo 2010, el gobierno mexicano afirmó haber apresado al menos a 8 sujetos involucrados, además de la confirmación del fallecimiento de otros 6 responsables. Finalmente, en mayo de 2022, se confirmó la sentencia múltiple de 18 personas, con penas que van de los 13 a los 58 años de prisión, aunque nada es suficiente para saldar el horror encontrado en aquellas fosas. Por más que parezca imposible superar esa violencia, en 2011 los Zetas volvieron a sorprender a México con su desprecio por la vida humana. El 25 de marzo de 2011, una mujer esperaba a su esposo en la estación de autobús de Matamoros. Ni el hombre ni el vehículo arribaron a su destino. Preocupada, la mujer informó la situación a las autoridades de la empresa de transporte, pero también a la policía. La ausencia de su marido era solo la punta de un iceberg morboso que fue revelándose durante abril de ese mismo año, cuando dentro de una serie de fosas comunes ubicadas en San Fernando, se registraron los cuerpos putrefactos de casi 200 personas. La brutalidad de los Zetas volvía a hacerse sentir en la región.
Los primeros cuerpos sin vida fueron encontrados el 1 de abril de 2011 por la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, pero no fue hasta 5 días después que se difundió la noticia en los medios de comunicación. Inicialmente se reportaron 59 muertos hallados en 8 fosas clandestinas ubicadas en un rancho. Morelo Gómez Canseco, titular de la Secretaría General, manifestó que las víctimas habían sido secuestradas en un autobús de pasajeros. Los atracos habían comenzado en marzo y continuado durante todo el mes. Canseco afirmó que se trataba de un nuevo tipo de crimen, uno en el cual los sicarios detienen el autobús, seleccionan pasajeros y los toman de rehenes para solicitar dinero o su participación dentro de los negocios ilegales del cártel. O aceptas o tu destino final será una putrefacta fosa común. En aquel entonces la región estaba bajo control de los Zetas, un cártel conocido por sus tácticas brutales y su afinidad por la tortura y la matanza de civiles. Lo más increíble es que esa primera fosa común fue solo el comienzo. Durante todo el mes de abril continuaron descubriéndose más entierros improvisados de los cuales se extraían decenas de cadáveres, muchos de ellos imposibles de identificar. La cifra de muertos aumentaba prácticamente a diario, como si la tierra devolviese cuerpos sin vida desde sus entrañas. Al sobrepasar las 100 víctimas, uno de los sicarios detenidos confirmó que trabajaba para los Zetas y que las masacres eran parte de un negocio de secuestros y transporte de drogas en pequeñas fracciones. La cifra final fue de 193 cadáveres encontrados, aunque la polémica activista Isabel Miranda de Wallace afirma que hay más de 500 muertos en Tamaulipas, pero que el gobierno estatal ha evitado que esa información se difunda para no ensuciar aún más el nombre de la región. Más allá de la disputa en cuanto a la cifra real, lo cierto es que la tierra tamaulipeca está regada de sangre de inocentes. Como te indicamos en la introducción, los Zetas dejaron un legado morboso en México. Sus masacres se encuentran no solo entre las más numerosas, sino también entre las más crueles jamás realizadas. Ten en cuenta que hoy te presentamos tan solo 3 de sus múltiples crímenes. Recordar estas matanzas no solo sirve para conocer los métodos de las organizaciones narco, sino también para mantener vigentes los pedidos de justicia de los familiares de las víctimas. Así llegamos al final de este video. Antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Cuál crees que fue el peor atentado efectuado por los Zetas? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Sin más, nos encontraremos en la próxima entrega de Militarmente.